La inverosímil resurrección de Cristo. La verdad es que para muchos que se consideran cristianos la sola idea de la resurrección corporal de Cristo, y de una resurrección general al final de los tiempos, es del todo inverosímil. Aun a pesar de que el credo apostólico afirme de forma dogmática y categórica esta doctrina con las siguientes palabras: creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén, no es fácil creer algo así. Bueno, la verdad, y para ser sinceros, a los mismos discípulos y a los más devotos seguidores de Jesús les costó igualmente creer que tal cosa fuera posible. Es por esta razón, y con el propósito de entender esta asombrosa e increíble doctrina cristiana, que examinaremos uno de los encuentros personales de Jesús en el Evangelio de Juan 20, 1-18. Lo que nos encontramos en la primera parte de este pasaje es que la fe cristiana es por un lado imposible de comprender racionalmente, y por otro, que esta misma fe debe ser razonada y es razonable. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La fe cristiana es un don de Dios. Jesús llevaba diciendo a sus discípulos una y otra vez que él moriría y resucitaría al tercer día. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, 31-32, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Entonces en el capítulo 9, 31-32, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y en el capítulo 10, 33-34 repite las mismas cosas que habían de suceder: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lo que Jesús había dicho era tan conocido, que sus enemigos, queriendo curarse en salud, decidieron establecer una guardia a la entrada de la misma tumba. Mateo 27, 62-66. Aún así, y a pesar de las repetidas predicciones, cuando María Magdalena va a la tumba de Jesús, después de que compraron especias aromáticas para ir a ungirle, Mr 16, 1, no lo hace esperando contemplarle resucitado. Al ver la piedra removida, se ir corriendo, no para anunciar gozosamente la resurrección, sino, al contrario, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mr 16, 6-8, María había escuchado hablar a Jesús acerca de su resurrección tan a menudo como los demás. Pero cuando esa mañana lo predicho se cumplió, esperaríamos que exclamase: Él ha resucitado. ¿Cómo ha podido suceder? Pero no sucede eso, sino todo lo contrario. Todas las evidencias del cristianismo pueden estar enfrente a nuestras narices y no ser conscientes de ello. El mensaje puede ser tan claro como el agua cristalina y aún así parecernos indescifrable. Puesto que hay algo, una ceguera espiritual, una inherente incredulidad en todo ser humano que le impide creer. María está allí mismo, la tumba vacía, y ella no puede comprenderlo. Es incapaz de procesar lo que está ocurriendo. De lo cual deducimos, que la fe es imposible sin una intervención sobrenatural de Dios mismo impartiéndonos la luz que necesitamos. María no creyó en la resurrección hasta que Jesús salió a su encuentro. Ella estaba temblorosa y llena de espanto. Jesús se le aparece allí mismo y aclara su mente y llena su corazón de confianza. Mt 28, 10, Mr 16, 9-11. Tú necesitas su ayuda también, pídesela. Si estás buscándole, quizás esta sea una señal de que Él mismo está guiándote en el proceso de conocerle personalmente. Nosotros somos totalmente incapaces de encontrarle, si Él no nos busca primero. Y como María,
Jesús puede estar a tu diestra y tú sin verle. Por lo tanto, esta fe es imposible para nosotros. Con todo, Jesús aclara, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mt 19, 26. La fe cristiana es racional y se basa en evidencias. Aunque la fe cristiana no puede ser entendida en su totalidad de forma racional, no es menos cierto que eso no la hace menos racional. Quiero decir con esto, que la fe se basa en evidencias que la sostiene. Porque María, Juan y Pedro no acamparon alrededor de la tumba de Jesús. Quizás nos sorprenda escuchar a Jesús repetirse una y otra vez y resucitaré al tercer día, y a pesar de ello, en ese tercer día sus discípulos y seguidores no estaban reunidos y expectantes a primera hora alrededor de la tumba. Incluso María Magdalena, apasionada y devota seguidora de su Maestro, huye despavorida sin considerar la posibilidad de que él haya podido resucitar, al contemplar la tumba vacía. ¿Por qué no estaban allí esperando el milagro? No habían visto suficientes milagros. No había Jesús resucitado a Lázaro. No podían esperar uno mayor. Nosotros, lectores del siglo XXI, pensamos que la gente del pasado era muy supersticiosa, y en parte es cierto. Muchos de nuestros antepasados creían en toda clase de magia, milagros, seres sobrenaturales, y poderes en los que no creemos hoy en día. Esto hace que haya quien concluya que los discípulos de Cristo eran ignorantes y crédulos. Y no solo ellos, sino la mayoría de sus conciudadanos, y que por lo tanto aceptarían sin dudar la resurrección de Jesús, pero nada más lejos de la realidad. El problema con esta teoría es que es totalmente errónea. Pues al parecer no creían ni contemplaban la posibilidad de que tal cosa sucediera. Los relatos que poseemos acerca de la resurrección no nos muestran para nada a los crédulos e ignorantes discípulos esperando la resurrección, sino todo lo contrario. Irónicamente, los discípulos eran tan incrédulos como lo son hoy en día la mayoría de las personas. Necesitaban evidencias y testigos a fin de creer. Hay en este pasaje otra evidencia significativa de que este relato de la resurrección no es una historia premeditada de tipo propagandístico. ¿Quiénes son los primeros testigos? El Evangelio de Juan nos relata que el primer testigo de la resurrección fue María Magdalena, una mujer. Y todos los expertos bíblicos e historiadores, afirman que en aquella época una mujer no podía testificar en un juicio judío o romano. Su testimonio sería un cero a la izquierda. Esto quiere decir que si los seguidores de Jesús se estuviesen inventando una historia a fin de promover el incipiente movimiento cristiano, nunca llamarían como principal testigo a una mujer. Y aún así, en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros testigos son mujeres.